Hola, ¿cómo están? Bueno, esta entrevista estamos ahora realizando para Prensa Obrera. Tenemos de invitadas a Ana y a Jimena. Ellas son parte de la Asamblea de Colombianos en Argentina, y además de ello, bueno, Jimena también tiene una trayectoria como periodista en conjunto con las madres de Soacha, que son las víctimas de los casos de falsos positivos, que ahora nos van a estar comentando de qué se trata estos hechos realmente aberrantes que ocurren, que continúan ocurriendo y que han tenido una fuerte trascendencia en el país hermano de ejecuciones extrajudiciales, y que además en base a esto también están realizando para este lunes una actividad que combina en conjunto con múltiples ciudades del continente una denuncia muy fuerte que también acá en Argentina está siendo presente y que desde Prensa Obrera queríamos también retratar. En lo cual, bueno, Ana, Jimena, les dejo la palabra. Hola, bueno, yo soy Ana Moreno de la Asamblea de Colombianos en Buenos Aires. Y bueno, queremos invitarlos a la actividad que vamos a realizar este 30 de agosto. Pero bueno, para invitarlos como que necesitamos saber primero qué son los falsos positivos, tener un contexto de qué fue lo que sucedió y sigue sucediendo en el país. Entonces, los falsos positivos es el nombre informal que ha recibido todo un proceso de asesinato sistemático de civiles, de personas que no estaban involucradas en el conflicto, pero que el ejército los asesinó, muchas veces se los llevó engañados o simplemente los estigmatizó como guerrilleros. Entonces, el ejército los asesinaba y los hacía pasar como miembros de grupos ilegales y así, bueno, así obtenían beneficios dentro de la estructura militar, pero también daban esa imagen de que el gobierno y el Estado estaba acabando con las guerrillas, cuando en realidad lo que hacían era tomar personas inocentes y tenían toda una estructura montada para hacer pasar a estas personas como miembros de grupos ilegales, y lo que hacían era, por ejemplo, ponerles uniformes. Una vez asesinados, les ponían uniformes, botas de caucho, que son las que históricamente han usado las guerrillas. Y bueno, parte de esto es lo que permite después empezar una investigación, porque como que se dan estas inconsistencias, por ejemplo, que los cuerpos que eran asesinados a quemarropa tenían obviamente sus heridas de bala, pero los uniformes que tenían no tenían entradas no tenían orificios de las entradas de las balas. Entonces estos son como un poco los indicios que sirvieron para demostrar que estas personas pues realmente no estaban en el conflicto armado y que obviamente no murieron en combate como los hacían presentar, como los presentaba el ejército. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jimena Hernández. Como vos decías, bueno, soy periodista y llevo trabajando con las madres de Soacha, que es el caso más emblemático. Me parece que para empezar es importante resaltar pues, que en Colombia hay un conflicto armado histórico, ¿sí? Esa es la primera variable que hay que tener en cuenta para entender, digamos, el fenómeno de los falsos positivos. Es un conflicto armado que lleva más de 60 años, es un conflicto armado que tiene un proceso de paz, pero que el gobierno no cumplió con ese proceso de paz en su implementación, no cumplió con esos acuerdos, ¿no? Digamos, más allá de eso, para entender un poco cuál es el contexto digamos, de la historia de este fenómeno. Eso por un lado. Por otro lado, también tener en cuenta que el tema de los falsos positivos, como bien lo decía Ana, que digamos es el término militar, el positivo, ¿no? De hecho, estaba escuchando recién, porque ayer se le generó imputación de cargos a uno de los generales del ejército, quien dio la orden de que se llevaran a cabo las ejecuciones extrajudiciales en Colombia. El tema de los falsos positivos es un tema que viene mucho más atrás. El caso más emblemático es el del 2008, que es como el que logra destapar la olla podrida de la corrupción dentro de la institución militar y dentro pues del gobierno, ¿no?
Pero históricamente se han presentado ejecuciones extrajudiciales y se han presentado falsos positivos, hasta el día de hoy. Dentro de todo este entramado, teniendo en cuenta lo que es el proceso de paz y que el proceso de paz, digamos, también trajo consigo la Jurisdicción Especial para la Paz, un mecanismo que permite, digamos, o que, digamos, su mayor objetivo es que se diga la verdad de todo lo que pasó dentro del conflicto armado y que dentro de eso está el tema de las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos. ¿Por qué mal llamados falsos positivos? Porque el nombre de falsos positivos es el rótulo que le dan los medios de comunicación hegemónicos a esto, por el tema militar. Entonces, un falso positivo es un positivo que no, digamos, fue la mentira que dijo el ejército y que la vendió como verdad. Digamos, dentro de todo este contexto el tema de las ejecuciones extrajudiciales, en el 2008, vamos a hablar de este caso más emblemático, que son las madres de Soacha, que no solamente se presentan en Soacha. Soacha es un municipio cercano a Bogotá, donde, le repito, fue como el caso más importante, el que destapó como toda la olla, porque se empiezan a generar como las desapariciones de estos chicos, de alguna manera sistemáticas, ¿no? Y se encuentran más adelante estas madres en medicina legal reclamando porque les habían dicho que de repente su hijo, o sea, un día desaparecieron y al otro día aparecieron en una fosa común, y les decían que ellos hacían partes de grupos armados, no solamente de grupos armados como la guerrilla, o como las guerrillas, sino también de grupos armados como el paramilitarismo y demás. En todo este contexto, digamos, es importante también tener en cuenta que este caso de Soacha se presenta bajo una directriz política, bajo una campaña política, bajo una ideología política, que es la seguridad democrática. La seguridad democrática fue la bandera con la que entró Álvaro Uribe Vélez y toda su cúpula, todo su gabinete a el poder. En el 2000 tuvo dos gobiernos. En el segundo gobierno, que fue, desde el 2002 al 2008. Con esta directriz de seguridad democrática, lo que se vendía, o digamos, el discurso que se generó fue, bueno, vamos a acabar con las guerrillas, porque la guerrilla es lo peor que nos ha pasado en este país, ¿no? Como si fuera una causa y no una consecuencia. Entonces, vamos a acabar con la guerrilla y así los colombianos y las colombianas pueden viajar tranquilos a sus fincas, sí, pueden estar tranquilos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? Dentro de ese decreto, que es el decreto de Boina, dentro de esta directriz, que es una directriz militar y es una directriz de una política de gobierno, lo que hizo fue generar beneficios o algún tipo de incentivo a los militares que dieran más bajas en combate. Pero fue una directriz que no, o sea, que no era que en el conflicto armado se generaran estas bajas, sino que sí o sí todos los días tenían que presentar bajas en combate, si no los echaban del ejército, si no habían unos castigos, si no, bueno, entonces bajo todo esto dice, bueno, los altos rangos tienen que ocuparse de que hayan bajas en combate. Entonces lo que uno veía en televisión en ese momento, en los canales, en los medios de comunicación hegemónicos, eran el ejército dio de baja 30 guerrilleros en un combate en el norte del Cauca, bajo no sé qué, bueno, qué felicidad porque ya estamos pudiendo tener seguridad en el país. No es nuevo que en Latinoamérica nos vendan seguridad, ¿no? O nos vendan miedo para vendernos seguridad, nos den miedo para vendernos seguridad. Entonces, bajo esa consigna, digamos, empezaron a presentar un montón de bajas. Yo no veía todos los días en los canales de televisión, sobre todo en RCN y en Caracol, que son los más hegemónicos y los que más le sirven al gobierno y al Estado históricamente. Veía como las noticias de las bajas en combate y yo me decía, pues, o sea, qué terrible, ¿qué estará pasando? De un momento a otro, sale a la luz este tema de los falsos positivos. ¿Cómo sale a la luz? Sale a la luz porque las madres, el caso de Soacha es emblemático por varios factores. Soacha es es como ¿cómo decirlo? Como una provincia, como un municipio muy cercano a Bogotá, pero es un municipio que tiene muchos factores socioeconómicos con bastante dificultad, digamos, son zonas que históricamente han estado marginadas, excluidas, bueno.
el ejército manda a poner una agencia de trabajo en Soacha. Este es caso Soacha. Después hay ejecuciones extrajudiciales dentro de este marco, dentro de este mismo marco de la Directriz de Seguridad Democrática. Hay ejecuciones extrajudiciales con otro modus operandi, pero el modus operandi que utilizaron en Soacha fue poner una agencia de trabajo. El ejército mandó poner una agencia de trabajo con militares retirados, y les decían a los chicos, bueno, ustedes quieren trabajar, gente que tenía necesidades, personas que tenían la intención de trabajar, que tenían la necesidad de trabajar y que estaban buscando justamente algún tipo de sustento económico. Les dicen, bueno, listo, ustedes van a ir a trabajar, pero ustedes tienen que estar callados, ustedes no pueden decir nada, nosotros son 2 semanas, los vamos a buscar a tal lado y los volvemos a traer y todo bien. Cada caso es muy particular, cada caso tiene una historia muy difícil, muy compleja, y cada caso tiene como particularidades muy diferentes. A los chicos se los llevan, a los chicos que se los llevaron por agencia de trabajo se los llevan, los asesinan y les ponen los uniformes de los que hablaba Ana hace un momento. Las madres, después de que sus hijos desaparecen, les empiezan a llegar llamadas diciéndoles, bueno, sí, el cuerpo de su hijo está acá como un NN, necesitamos o que vengan a reconocerlo o que les mandemos las fotos por mail y que lo reconozcan, porque aparece como que fue dado de baja en combate y que hacía parte de algún tipo de organización al margen de la ley. Y ellas dicen, pero ¿cómo así? Desapareció hace una semana, como, no entiendo, pasó hace 3 días. Bueno, eso dependiendo de los casos, sucedió así en Soacha. Van y lo reconocen y se dan cuenta que no solamente eran sus, o sea, que estaba el caso de sus hijos, pero que además habían chicos del mismo barrio, que habían chicos que reconocían, había gente de Soacha. Ellas se encuentran afuera de medicina legal y como se conoce la noticia, es que ellas van para medicina legal, están todas ahí afuera esperando entrar para ver qué fue lo que pasó con sus hijos, y un periodista de un canal hegemónico se les acerca porque había fallecido un futbolista en Colombia y estaban haciendo el cubrimiento de la nota, y les dicen, ¿y ustedes por qué están acá? No, bueno, es que están diciendo que mi hijo es guerrillero y fue asesinado y fue desaparecido. ¿Cómo así? Y habían varias madres que estaban ahí por esa misma circunstancia, y de esa manera se da a conocer. Por eso el caso de Soacha, digamos, es el más emblemático y el que se conoce de alguna manera con más especificidades, porque tiene como unas variables muy, muy fuertes en términos de todo, de por qué Soacha, de por qué ellos, de por qué la agencia de trabajo, de por qué todo. Y bueno, ahí fueron 19 casos de ejecuciones extrajudiciales. Eso para empezar. Bueno, bien. Hechos gravísimos con todo lo que cuenta Jimena, lo que cuenta también Ana. Y una consulta que creo que es importante. Esto es algo que se detuvo a partir de este escándalo, o estos casos que comenzaron a salir a la luz, o continuó luego, o continuó bajo otras formas. Por ejemplo, en la actualidad, ¿qué ocurre con estas ejecuciones extrajudiciales? Bueno, en el 21 de febrero de este año se conoció por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, específicamente de la Sala de Reconocimiento, Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos de este organismo, el auto 033, en el cual, digamos, durante toda esta investigación y durante toda esta recopilación de datos que está haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz, se recolectó, se dio el informe de que entre el 2002 y el 2008, que fueron los años en los que el gobierno de Uribe estuvo presente, estuvo al mando, se presentaron 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos. ¿Qué quiere decir todo esto y cuál es el entramado de todo esto? Si bien lo que te decía, siempre han habido ejecuciones extrajudiciales, siempre se ha utilizado este fenómeno y este mecanismo para desaparecer a la gente, y en un país donde hay conflicto armado se presenta, digamos, se presenta este tipo de fenómenos para responder a la consigna de seguridad, ¿no?, y de justicia contra la lucha insurgente. Durante el gobierno de Uribe
se presentaron hechos en un nivel macrocriminal. ¿Qué significa? Que fue el periodo en el que más se presentaron ejecuciones extrajudiciales. Es decir, que fue una práctica no solamente sistemática, sino pensada y organizada para asesinar a civiles y para responder a la consigna de seguridad. O sea, esto tiene un entramado mucho más espeso y finito que hay que ir hilando, pero tiene que ver con que durante este periodo hubo unas señales específicas de asesinar a civiles inocentes, que eso es sumamente grave. Ahora, el tema de los falsos positivos se sigue presentando, y esta cifra de los 6.402 que exponen el informe del auto 033, la Jurisdicción Especial para la Paz, digamos, es una cifra que han logrado, digamos, confirmar por medio de diferentes informes. ¿Qué hace la Fiscalía General? ¿Qué hace la Fiscalía General de la Nación? La Fiscalía General de la Nación hace un informe que no es ni la tercera parte del informe que presentó la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿no? Pareciera raro, o sea, no parece raro, pero pareciera raro que es así, porque, o sea, ¿cómo es posible que un organismo gubernamental, un organismo que hace parte del Estado, presente un informe el cual tiene la tercera parte de los casos de asesinatos a civiles que la JEP pudo presentar? Los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales se siguen presentando y hasta la fecha, inclusive dentro del paro nacional, que lo vamos a saber más adelante porque en este momento no tenemos como las cifras exactas y todo está como muy todavía tratando de entenderse, porque además también los medios de comunicación y el gobierno se han preocupado por tapar todo lo que viene pasando. Tuvimos muchas personas asesinadas, muchas personas desaparecidas que todavía no volvieron a sus casas, muchas personas torturadas en comisarías, personas que se fueron a marchar y nunca volvieron a sus casas. Entonces, dentro de todo eso puede existir la posibilidad de que haya falsos positivos. Eso por un lado. Y por otro lado, las madres, la Organización de Madres de Soacha y de Bogotá, MAFAPO, que son quienes organizan esta actividad a nivel internacional, que más adelante les vamos a contar de qué se trata. A comparación de lo que dice la Jurisdicción Especial para la Paz, ellas, digamos, dicen que son más de 15.000 casos de falsos positivos. Esto no se ha podido confirmar, o estos casos, digamos, no se pueden poner como en un informe, porque son casos que muchas veces la gente tiene miedo de denunciar, porque mismo el aparato represivo y paraestatal que tenemos en Colombia las ha amenazado, las ha violentado, las ha revictimizado de muchas formas, de todas las formas habidas y por haber. Entonces, digamos, han tenido muchas amenazas. De hecho, hay un caso de uno de los hijos de las madres, o sea, el chico de ella lo habían asesinado como falso positivo, quedó como falso positivo, el hermano se puso a averiguar sobre el caso y al hermano lo asesinaron. Entonces, digamos, el nivel de violencia ejercida sobre ellas, obviamente por denunciar toda esta olla podrida, pues es bastante. Pero se cree que pueden ser más de 15.000 los casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, no solamente en Soacha, no solamente en Bogotá, en Colombia. Hay ejecuciones extrajudiciales en todo el país y son diferentes las formas en las que se los han llevado, que los han engañado. No solamente, y digamos, el auto de la Jurisdicción Especial para la Paz, que te digo que es el auto 033, que lo pueden encontrar en la página de la Jurisdicción Especial para la Paz, no solamente por asesinarlos, sino también por desaparecerlos y por engañarlos. O sea, hay un crimen, unas variantes que generan que este sea un crimen de unas magnitudes tremendas y sin precedente alguno. ¿Y qué ocurre con, bueno, las condenas, los procesos judiciales en torno a estos casos? ¿Hay alguna condena firme de militares involucrados? ¿Algún responsable gubernamental? Bueno, Uribe, por supuesto, que debería dar cuenta también de todo esto, pero ¿cómo se da ese proceso? Bueno, antes de responder eso, volviendo un poco al tema que estaba tratando Jimena,
como ella dice, 6.402 es una cifra que nosotros estamos tratando de dar visibilidad ahora, pero hay que tener presente, bueno, la performance que vamos a realizar se llama los 6.402. Sin embargo, hay que tener presente justamente lo que decía Jimena, que esta es una cifra que está en construcción, que además no son los únicos casos que he reportado hasta ahora, ¿sí? Estos 6.402 es el número que hay de falsos positivos de los que se tiene registro para el 2002 al 2008, es decir, 6 años nada más. Mientras que se sabe que más o menos desde 1985 se da el primer caso. Lo que pasa, o sea, entonces, ¿por qué hablamos de 6.402 y por qué ese periodo específico? Es porque odiamos a Uribe y queremos que él salga como el responsable. Bueno, no, en realidad es porque, de hecho, son 2 años más del periodo de Uribe. O sea, Uribe estuvo entre el 2002 y el 2010, y la investigación se va a hacer principalmente entre el 2002 y el 2006, perdón, y 2008, porque se dio un incremento brutal de los casos. Entonces, desde 1980, 85 hasta el 2016, todos los casos que ocurrieron en ese periodo, el 78% se presentan en este periodo. Es decir, esos 6.402 representan un incremento terrible de los falsos positivos seguidos de un descenso. Entonces, la JEP, para facilitar la investigación, dice, nos vamos a centrar en este periodo en el que se dan más casos, que son casi el 80% de los casos totales, y dentro de ese mismo periodo, lo que ellos hicieron fue, primero, identificar que hay falsos positivos reportados en 30 de los 32 departamentos del país. Entonces, para facilitar la investigación, lo que hacen es priorizar determinados lugares. Entonces, se eligen regiones dependiendo del número de casos que hay. Por ejemplo, Antioquia es el mayor, es el lugar donde mayor número de casos hay. Y dentro de estos, se priorizan 6 regiones, y dentro de esas mismas regiones tienen que priorizar determinados periodos para, digamos, facilitar y que sea realmente efectiva esa verdad a la que se llega, y que las investigaciones sean puntuales. Ellos dicen de abajo hacia arriba, lo que quieren decir de lo particular a lo general, para ir llegando a la verdad desde el comienzo, digamos, y desde la ejecución de estos crímenes hasta ir llegando a la pregunta más importante, que es quién dio la orden, tanto dentro de cada brigada como a nivel, digamos, gubernamental. Entonces, lo que hacen ellos también es determinar, por ejemplo, en algunos casos, en estas 6 regiones que ellos priorizan dentro de esos periodos otros periodos, dependiendo, por ejemplo, el tipo de víctima, por ejemplo. Hay lugares donde se presenta mayor número de víctimas que son indígenas. Entonces dicen, bueno, esta particularidad hay que atenderla especialmente, entonces priorizamos este periodo, este lugar en el que se dieron estos casos. Y dentro de eso también decir, allá a nivel general, que si bien dice que, y es así, que los casos de Soacha y Bogotá han sido como los más conocidos, porque las madres hicieron esa lucha justamente para que se dé a conocer todo esto. Y en estos casos particulares eran jóvenes hombres. Pero también decir que dentro de estas 6.402, por lo menos, hay de todo, ¿sí? Hay niños, hay niñas, hay jóvenes, hombres y mujeres, hay adultos mayores también, y hay incluso discapacitados. Hay un gran porcentaje de personas discapacitadas, tanto física como cognitivamente. De hecho, uno de los casos de falsos positivos de Soacha es así, ¿sí? Que, por ejemplo, este joven tenía discapacidad cognitiva, dice la mamá, y sale diciendo toda esa información de que
le dicen que, o sea, cuando su hijo desaparece, y después le dicen, bueno, no, su hijo era guerrillero y murió en combate. Y además no era guerrillero, digamos, raso, sino que era como importante dentro del rango. Entonces ella dice, no, o sea, ¿qué me están diciendo? Si mi hijo tenía la mentalidad de una persona, de un niño de 8 años, y además tenía una discapacidad motriz también en un brazo, y fue el brazo justamente donde le pusieron un fusil. Entonces, bueno, sí, como decía Jimena, todo esto es como una organización macabra que estaba destinada a realizar estos hechos y a encubrirlos. No solamente a realizarlos, sino a encubrirlos. Muchos de estos, entonces, quedan dentro de la justicia penal militar, que obviamente opera, pues, dentro de las lógicas de sus propios beneficios. Entonces, hasta el momento, han sido sancionados 1.800, alrededor de 1.800 soldados sancionados, ¿sí? Lo que implique esa sanción realmente no está muy clara, puede ser, no sé, desde un castigo muy simple hasta destitución o, bueno, la cárcel. Pero ese número incluso, que son alrededor de 1.200 o 1.800, no me acuerdo, no representan, sino representan menos del 25% de los responsables. Entonces, bueno, ahí se puede evidenciar que hasta el momento ha habido bastante impunidad respecto a estos casos y que la mayoría de estas personas que han sido juzgadas, entre comillas, pues son de los rangos más bajos en la escala militar. Muy pocos de los soldados y generales o mayores han sido investigados. Sin embargo, bueno, justamente hoy ayer había una imputación de cargos al general Mario Montoya por la muerte de 104 personas, incluidos 5 menores de edad. Sin embargo, bueno, creo que no llegó él a hablar todavía, entonces como que esta imputación de cargos fue muy larga y como que se aplazó o se va a terminar el próximo lunes. Perdón, en todos los casos están dentro del ámbito de la justicia militar, no de la justicia civil. ¿Esto es así? No. No. O sea, hay algunos que fueron a la justicia penal militar, pero, digamos, hay algunos que se unieron a la JEP, a la Jurisdicción Especial para la Paz, porque también los llamaron a hablar. O sea, el objetivo principal de la Jurisdicción Especial para la Paz justamente es generar la verdad, que es lo que más les importa a las víctimas dentro de un conflicto armado, dentro de un digamos, un acto criminal como esto, ¿no? Saber qué hicieron con el cuerpo. De hecho, hay casos todavía en los que los cuerpos de personas todavía no han aparecido, no se encuentra la fosa común en la que están esos cuerpos. Y lo que más piden las víctimas son verdad y no repetición, ¿no? ¿Qué pasa? Que estos tipos, pues claramente, como es toda una cadena de corrupción dentro de la cúpula militar y dentro del Estado históricamente, ¿no? Pero específicamente dentro del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, donde además Juan Manuel Santos, hoy Nobel de Paz, fue ministro de Justicia, hay que recordarlo, y fue presidente de Colombia, porque no se nos olvida que hizo parte de este crimen de lesa humanidad, de estos crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y que además apareció diciendo, deshonrando también como la memoria y el nombre de los chicos, que los chicos no se fueron a recoger café al campo, sino que iban con propósitos delincuenciales, cuando estalla todo este tema de los falsos positivos. Pero también hay que ver el entramado de por qué está tan instalado el discurso de violencia, de asesinato, de exterminio en Colombia, que es muy, muy fuerte. Esta política es una política fascista, ¿sí? Es una política fascista, una política de seguridad democrática es una política fascista, y está súper instalada y está súper
avalada por la sociedad también. O sea, los y las colombianas también votamos o votaron en su momento, digamos, y estaban felices por el tema de la seguridad democrática. Entonces, ¿hasta dónde estos discursos, que yo creo que o sea, estoy segura y quiero creer que es así, se han ido desinstalando de la sociedad? Ya nos hemos dado cuenta quiénes son estos tipos, también nos hemos dado cuenta qué es lo que hacen, cómo operan, cuáles son sus modos operandi, también gracias a los medios de comunicación alternativos, a las organizaciones sociales, a la Jurisdicción Especial para la Paz también, que ha hecho un trabajo muy riguroso. Sigue faltando porque pues el trabajo con víctimas de conflicto, el trabajo con víctimas de crímenes de Estado es sumamente dispendioso, pero nos hemos como en el tiempo dado cuenta de cómo funcionan estas personas. Entonces, no todos los casos están dentro de la justicia militar, muchos están en la Jurisdicción Especial para la Paz, que es lo que pretende. Además, la Jurisdicción Especial para la Paz también llama a que estas personas que dieron la orden, a que estos tipos que tienen los rangos mayores declaren la verdad. Pero normalmente en estos procesos, por ejemplo el de ayer, en el que se le iba a imputar cargos a Mario Montoya, general del ejército en ese entonces, no se alcanzó a dar, digamos, no alcanzó a hablar. Entonces las madres, pues, otra vez, tienen que volver el próximo lunes a hacer el plantón otra vez afuera de la fiscalía. Y yo quiero también dar una cifra importante porque me parece que dentro de todo esto que estamos analizando no se puede dejar por fuera el papel de la Fiscalía General de la Nación, el cual responde a un registro de 2.248 casos ocurridos entre 1988 y 2014, que es el paralelo que les estoy haciendo entre los dos informes de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la Fiscalía General de la Nación, que hace parte de un organismo gubernamental, estatal, que tenga tan solo la tercera parte de los casos registrados de ejecuciones extrajudiciales, cuando la JEP dice que son, comparando con otros organismos también, 6.402. Esto quiere decir que hay o sea, ¿qué está pasando con esas organizaciones, con esos órganos estatales, no? También están al servicio del silencio, del callar, porque de hecho, dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz se le ha pedido informe al ejército, y estas son las áreas en las que no han presentado ese informe, sabiendo que ya es un hecho de que las ejecuciones extrajudiciales existen, que desaparecieron, asesinaron, torturaron a chicos y a chicas y a personas civiles, como por ejemplo el caso de lo que hablaba Ana Paola ahora, el caso de Fue Leonardo Porras, el chico que tenía una discapacidad cognitiva y que además tenía discapacidad en la mitad de su cuerpo. No recuerdo si es el derecho o el izquierdo, pero le ponen el fusil en el lugar, en la parte del cuerpo, en el brazo que tenía con discapacidad. Es así como también se logran dar pruebas de que, digamos, cuál fue el modus operandi que utilizaron, ¿no? Y dentro de Soacha, solamente dentro de Soacha hay 2 casos de 2 menores de edad. Jaime Steven Sanabria y Diego Fernando Soto. Así que a nivel, digamos, nacional, los casos de ejecuciones extrajudiciales que implican diferentes variables, como por ejemplo que sean menores de edad, son muy fuertes, o que sean, por ejemplo, habitantes de la calle, ¿no? Eso quería como resaltar. Bien. Me gustaría si pueden comentar un poco más sobre la actividad que tienen pensado acá el lunes y en qué consiste la campaña internacional que están llevando las madres de víctimas de estos falsos positivos. Bueno, decir que la campaña por la verdad en realidad surge de diferentes organizaciones, por ejemplo el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y otras 10 organizaciones que en realidad surge para dar seguimiento a toda esta investigación que se hace, como para acompañar también a las víctimas y pues para que se esclarezca también todos los hechos y que se llegue a una justicia efectiva. En ese sentido, otra de las partes es también que toda esta información llegue a la sociedad, porque como decía Jimena, hay, sí, como sociedad estamos avalando esa violencia que hay una criminalización muy fuerte sobre quien piensa diferente al gobierno.
Entonces, justamente eso hace y permite que se lleguen a estos niveles de violencia estatal tan terribles. Entonces, dentro de esa campaña también lo que decía es que necesitamos que la gente se entere de estas cosas, porque los medios hegemónicos te cuentan otra cosa y te muestran otra cosa, tratan de justificarlo, tratan eso, de entrar en esa lógica de, bueno, no sé, algo estaban haciendo, ¿sí? Se lo merecían. Y este es el momento en el que todavía en Colombia muchas personas piensan que en realidad ese periodo en el que Álvaro Uribe estuvo en el poder realmente debilitó a las guerrillas. Todavía hay muchas personas que piensan eso, aun cuando se sabe que todas estas cifras eran una mentira. Entonces, va más como en ese sentido nuestra actividad, que lo que pretende es que el mundo se entere de todo lo que está sucediendo, ¿sí? Es una denuncia pública, porque necesitamos eso, que la gente entienda que esto no es normal, que esto no puede estar pasando, y mucho menos en una democracia. Entonces, la campaña, bueno, la campaña no, esta actividad puntual de la performance surge de unos estudiantes que un día estaban hablando de este tema con un profesor y dijeron, bueno, ¿qué hacemos con esto tan terrible? Entonces lo que a ellos se les ocurrió fue hacer una performance ahí en el centro de la ciudad, en la Plaza de Bolívar, y la idea es convocar a 6.402 personas para que se acuesten en el centro de la ciudad, y la AFAPO y otras organizaciones acompañantes dibujaron las 6.402 siluetas en el piso. Entonces la idea es que las personas vayan y se acuesten sobre estas siluetas, y la idea es que las imágenes que salgan de ahí nos puedan dar una visión de la magnitud de lo que sucedió, ¿sí? Van a ser 6.402 personas que van a estar en el proceso. Yo creo que eso va a ser una imagen, pero súper poderosa y tremenda a la vez, que va a decir, miren, todas estas personas que están acá, esta es la cantidad de personas inocentes que asesinaron para engañarlos a ustedes. Entonces, la invitación que se nos da, también hay otro elemento importante que son las botas de caucho, que se han convertido como en un símbolo de los falsos positivos, sobre todo la expresión con las botas al revés, que se usa mucho para referirse a los falsos positivos, porque, como decía al comienzo, a estas personas las asesinaban y luego las disfrazaban como miembros de grupos ilegales, ¿no? Entonces les ponían unos uniformes que no tenían las heridas de bala, a veces se les ponían encima de la propia ropa de las personas, y otro elemento eran las botas de caucho. Entonces, estas botas muchas veces se las ponían en el pie contrario. Muchas veces estas botas eran nuevas. Muchas veces no eran de la talla correspondiente a la persona. Entonces, por eso esa expresión de con las botas del revés se utiliza, y bueno, nosotros lo tomamos como un símbolo como de ese desprecio que había hacia el otro, hacia, no me importa cómo te estoy diciendo, que no sé, solo quiero mostrar esto que es un resultado, así como esa deshumanización sobre los cuerpos, ¿no? Porque además hay videos de los soldados donde se burlan de los cuerpos que han asesinado a las personas y las graban y los insultan, o sea, insultan a los cuerpos. Es como un pensamiento muy macabro y que además está supremamente instalado dentro de la sociedad. Entonces, bueno, por eso tomamos también como elemento representativo las botas de caucho. En Colombia, estas botas que se van a usar van a ser intervenidas por artistas plásticos y se van a subastar. Y pues obviamente todo el dinero que salga de ahí va a ir para las víctimas. Entonces, el llamado que ellos hacen es a replicar esta actividad a nivel mundial. Entonces, en ese sentido, nosotros nos insertamos ahí dentro de todas las ciudades que van a replicar en el mundo, que son alrededor de 30.
queremos, bueno, replicar esta actividad. Para eso, entonces, la convocatoria que estamos haciendo es juntarnos este lunes 30, porque además de esta fecha es muy importante, es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Y en ese sentido también es muy, muy, muy importante decir que si bien la cifra que nosotros en este momento, digamos que queremos visibilizar, que son los 1.402, son simplemente un fragmento de todas las personas desaparecidas que se encuentran hoy en Colombia, porque hay alrededor de 165.298 personas desaparecidas en este momento en Colombia, que es una cifra astronómica. O sea, ustedes acá en Argentina como que tienen muy presente todo lo que hay detrás de una desaparición forzada, ¿no? Y todo ese proceso de memoria que han realizado acá en Argentina, yo creo que para nosotros como migrantes ha sido muy valioso, muy importante para darnos cuenta de esa importancia de la reconstrucción y de la preservación de la memoria histórica. Entonces, repito, son 165.298 personas desaparecidas en el momento en Colombia. Entonces, como nosotros nos estamos centrando ahora solamente en los falsos positivos, que originalmente fueron personas desaparecidas. Claro, por ahí lo que estaba tratando de comentar Ana es que si bien son la cifra que es tremenda, es gigante porque sea como sea, son personas desaparecidas, digamos, ahora nosotros nos estamos enfocando en desaparición forzada, que tiene que ver con las ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Desaparición forzada en el contexto de ejecuciones extrajudiciales, porque hay desaparición en diferentes contextos, ¿no? Que no deja de ser menos importante, y tener esta cifra en un país como Colombia, que en serio, cuando decimos Colombia es una fosa común, es porque es así, es que realmente la cantidad de desaparecidos, de asesinatos, de crímenes de lesa humanidad que tenemos, de magnicidios, de genocidio, es escalofriante, es escalofriante. Y si vos te pones a pensar en este momento, lo último que sucedió en Colombia frente al estallido social, o sea, los niveles de violencia y represión estatal que tenemos en Colombia, o sea, no caben en la cabeza de nadie. El tema es que ya no somos noticia. Estas cosas no son noticias a nivel internacional. Tuvimos un par de días en los que el mundo puso los ojos en Colombia y después nada más. No hay noticia en Colombia y la gente sigue desaparecida, la gente sigue siendo asesinada. Antier asesinaron a un líder estudiantil en Colombia, que ya el SMAT, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, le había sacado un ojo, y él siguió, digamos, su militancia y su lucha en territorios en Colombia, y antier fue asesinado, fue baleado casi frente a la casa de su mamá mientras sacaba a su perro. Lo asesinaron a Esteban. Y así siguen apareciendo cuerpos en los ríos, y así siguen apareciendo pedazos de cuerpos en los ríos. Y las mamás siguen sacando eso, las partes de los cuerpos de sus hijos de los ríos, y siguen tratando de buscar justicia, pero ya no somos noticia porque ya no hay, no sé, hay otras cosas, qué sé yo, entiendo, pero es muy difícil, por eso digamos la relevancia de esta actividad, porque en el mundo todavía no se sabe qué son los falsos positivos, y entenderlo desde el conflicto armado, donde han vendido la seguridad y han vendido la lucha contra insurgente de una manera tan fuerte, es muy complicado, exponer esto es sumamente relevante para generar memoria, que era lo que decía hace un momento. Ustedes, digamos, han construido la memoria colectivamente. Nosotros estamos apostándole a eso. El tema es que no es suficiente. No es suficiente porque aún así cuando queremos justicia y tal, como que, digamos, la corrupción en términos judiciales y en términos estatales y paraestatales es tan fuerte en Colombia y que, digamos, nos sobrepasa. Pero la idea es justamente eso, seguir mostrando y no cansarnos de mostrar, porque sabemos quién dio la orden. Tenemos las caras de quienes dieron la orden. Hay una campaña por la verdad que se generó en el 2019, que es el graffiti que vos debes haber visto, que es un graffiti amarillo donde están las caras de toda la cúpula militar y de Álvaro Uribe Vélez, que fueron las personas que dieron la orden para que a los chicos
los asesinaran y los hicieran pasar como bajas en combates. Entonces, estas cosas y estas acciones son las que nos permiten a nosotros mostrarle al mundo, y así estamos por fuera de nuestro país, decir, pucha, estamos haciendo memoria colectiva. Eso. Sí, perdón, voy a retomar lo que está diciendo García. Entonces, por eso aprovechamos esta fecha del 30 de agosto para realizar esta denuncia. Acá en Buenos Aires lo que vamos a hacer es que nos vamos a concentrar en el Obelisco a las 2 de la tarde, de ahí vamos a marchar a Plaza de Mayo, y ahí en Plaza de Mayo vamos a tener una muestra artística con las botas que nosotros también utilizamos ese símbolo, y las botas van a estar intervenidas. Uno de los artistas que va a intervenir es Adolfo Pérez Esquivel, Nobel de Paz argentino, y otros compañeros pues que están participando aquí dentro de la asamblea o no, que simplemente están simpatizando con esta lucha que estamos acá o que queremos mostrar y dar a conocer. Entonces van a estar estas botas, va a haber un acto cultural y vamos a realizar ahí la performance que, como dije, consiste en acostarnos en el piso. Así que bueno, los invitamos para que nos acompañen. Obviamente, entre más personas va a ser más impactante visualmente lo que logremos expresar. Habrá micrófono abierto también, si alguna persona quiere hablar. Invitamos a las personas a que nos acompañen. Y lo que decía Jimena, porque sabemos quién dio la orden. Sí, testimonios realmente, bueno, muy impactantes. Desde aquí, por supuesto, de Prensa Obrera, el compromiso de difundir todos estos hechos, y todas las denuncias que nos lleguen en torno a estos sucesos de terrorismo de Estado en Colombia. Creemos que es fundamental que se conozca, que los trabajadores lo conozcan y lo debatan, y también, por supuesto, concurriremos a la actividad del lunes. Allí estaremos del Partido Obrero presentes, por supuesto. Y quería, bueno, si ustedes quieren aprovechar especialmente para referirse a algo más, para usar los últimos minutos de cierre, Ana, Jimena, si no, como ustedes quieran. Bueno, no, decir básicamente que, pues nada, gracias por la solidaridad, por el apoyo. Realmente es importante por lo que decía hace un par de minutos, no quiero repetir, pero pues es que en Colombia nos siguen matando, y nos siguen desapareciendo, y nos siguen violando, y nos siguen torturando. Mientras haya silencio y complicidad, y no podemos permitirnos quedarnos callados ni un minuto, porque mientras eso sucede, tenemos otra masacre, o tenemos otros compañeros a los que desaparecieron, otros compañeros a los que asesinaron. Entonces, pues el llamado más que nada es a decirles que en Colombia nos siguen matando, que en Colombia las cosas no han terminado, o sea, el paro nacional continúa, hay procesos de resistencia, de reexistencia muy importantes, asambleas populares que están funcionando para el bienestar colectivo de los barrios populares, de los barrios en general en Bogotá, en Cali, en Medellín, y bueno, decirles eso, que no quiten el foco de Colombia, porque si permitimos eso, vamos a permitir, o sea, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que se naturalice muchos niveles más de violencia. Entonces, cada vez que salgamos a marchar o que salgamos a manifestarnos, va a ser normal que nos disparen y que nos asesinen, y no podemos permitir eso. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio para contar acá lo que está sucediendo. Como dice Jimé, es algo que, o sea, la violencia estatal es algo que continúa, que es permanente, y paraestatal también, ¿no? Que está validada, obviamente, por el Estado y por todos sus organismos, como decía Jimé. Así que, bueno, muchas gracias acá por el espacio, muchas gracias Argentina en general por enseñarnos sobre estos procesos de memoria y por un poco abrirnos los ojos a esa realidad que uno estando en Colombia percibe de manera muy diferente.
Así que, bueno, como que estar acá en Argentina da una perspectiva muy diferente de lo que pasa allá. Y bueno, por eso estamos acá para, no sé, para hacer lo que se pueda y dar visibilidad y decir eso, que no es normal que en Colombia nos maten.